Bienvenidos a Amores que el tiempo escondió. Un lugar donde las historias del corazón vuelven a despertar. Amores prohibidos, secretos enterrados y destinos que, aunque el tiempo intentó separar, siempre encuentran el camino para volver a encontrarse. Aquí descubrirás novelas llenas de pasión, misterio, esperanza y segundas oportunidades. Porque hay amores que el tiempo puede ocultar, pero jamás podrá borrar. Si te gustan estas historias, ayúdanos a que lleguen a más corazones. Regálanos un like, síguenos y suscríbete al canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando y contando historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, comencemos esta historia. Saga. Laberintos del destino. Libro primero. La sombra del primer amor. Prólogo. Desde el primer momento en que la música flotaba entre las luces difusas de aquella fiesta, Florencia no imaginó que su vida se entrelazaría con un laberinto de recuerdos y sombras. En esa noche, entre risas y pasos tímidos, nació un primer amor que se desvanecería, pero dejaría una sombra indeleble. Este es el inicio de su viaje, un sendero donde cada paso es un laberinto y cada sombra, un destino aún por descubrir. Capítulo 5. La casa grande y la niña pequeña. Florencia caminaba despacio, como si cada paso le pesara un poco más de lo normal, mientras a su lado avanzaba Silvana con el rostro sereno por fuera. Aunque por dentro su corazón se apretaba en un nudo que no encontraba forma de deshacerse. Al otro lado, Esperanza se aferraba a la mano de su madre, todavía demasiado pequeña para comprender por qué el mundo insistía en separar a las personas que se querían. Frente a ellas apareció un portón grande, alto y elegante, de esos que parecen tener más importancia que las personas que entran por ellos, como si marcaran una frontera silenciosa entre dos mundos que no se parecen en nada. Silvana se detuvo un instante, tomó aire con discreción, como quien necesita reunir fuerzas sin permitir que los demás lo noten, y luego golpeó. El sonido resonó profundo, expandiéndose con un eco contenido, como si la casa entera estuviera escuchando y evaluando quién se atrevía a cruzar ese límite. Al cabo de unos segundos apareció una señora, bien vestida, de mirada observadora, de esas que parecen medir el mundo con una regla invisible que nunca se equivoca. ¿Florencia?, preguntó. Florencia sintió como la garganta se le cerraba ligeramente y tragó saliva antes de responder, pero fue Silvana quien habló primero, con un respeto que no era sumisión, sino necesidad. Buenas tardes, señora. Sí, ella es mi hija. La mujer la recorrió de arriba a abajo con la mirada, deteniéndose apenas un segundo más en la pequeña maleta que Florencia sostenía entre las manos. Dentro llevaba su mejor ropa, que no era mucha, pero sí lo mejor que tenía, y a veces lo mejor que uno posee no se mide en cantidad, sino en dignidad. Silvana se inclinó hacia su hija y la abrazó. Florencia respondió de inmediato, aferrándose con una fuerza que no midió, como si en ese gesto quisiera retener algo que sentía que estaba a punto de escaparse. Pronto nos veremos, hija, le dijo su madre con la voz quebrada, intentando sostener la firmeza en medio de la emoción. Trabaja juiciosa, y nos veremos el día de descanso. Florencia asintió, pero sus ojos ya estaban llenos de lágrimas que no lograban quedarse quietas, como si también ellas entendieran que ese momento no era uno cualquiera. El portón se cerró con un sonido seco, profundo, y para las tres ese instante se sintió más grande de lo que realmente fue, como si no solo separara espacios, sino también una forma de vida que acababa de quedar atrás. Silvana y Esperanza quedaron afuera. Florencia quedó adentro. Era la primera vez que se separaban.
Florencia comenzó a caminar lentamente por el interior de la casa, avanzando con pasos medidos mientras sus ojos recorrían cada rincón con una mezcla de curiosidad y desconcierto, porque todo le resultaba desproporcionado. La sala parecía no tener fin, los muebles eran demasiado elegantes para alguien que había crecido entre caminos de tierra y cocinas de leña, y hasta el silencio tenía una forma distinta, más ordenada, más pesada. Como si allí también existieran reglas invisibles que aún no comprendía. Estaba a punto de cumplir 12 años, pero en ese momento la edad parecía no tener importancia, porque de pronto el mundo se había vuelto mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y ella se encontraba en medio de él sin saber exactamente cómo moverse. Esa noche, la dueña de la casa habló con un tono práctico, sin rodeos, como si las emociones no tuvieran lugar dentro de esa rutina organizada. Florencia. Sí, señora. Esta noche dormirás aquí, dijo, señalando un sofá amplio en la sala. Ese será tu lugar. Florencia dirigió la mirada hacia el sofá y se quedó en silencio durante un instante. Era grande, suave, incluso cómodo a simple vista, pero seguía siendo un sofá, y en ese pequeño detalle había una diferencia que no necesitaba explicarse para sentirse. Tenemos un perro grande y 2 niños, continuó la mujer. Harás el oficio de la casa, cuidarás al perro y cuidarás a los niños. Mañana mi esposo y yo saldremos a trabajar, y tú te quedarás a cargo de la casa. Florencia sintió un leve vértigo en el estómago, no tanto por las palabras en sí, sino por todo lo que implicaban, porque no sabía con claridad qué significaba estar a cargo de una casa, aunque algo dentro de ella intuía que no sería sencillo. Le dieron una cobija y una almohada, gestos simples que en otro contexto habrían sido suficientes, pero que en ese momento parecían apenas lo necesario para acomodarse en una realidad completamente nueva. Duerme aquí esta noche. Florencia agradeció con un leve movimiento de cabeza y se recostó, acomodándose con cuidado sobre el sofá, como si incluso ese gesto necesitara hacerse bien, sin incomodar a nadie. La casa fue quedando en silencio poco a poco. Primero los pasos. Luego las voces. Después, nada. Y en ese vacío, cuando ya no hubo distracciones que sostuvieran su mente, los pensamientos comenzaron a aparecer con fuerza, uno tras otro, sin orden, sin pausa. Su mamá, Rosa, Esperanza, el camino, la casa que había quedado atrás, todo regresó al mismo tiempo, apretándole el pecho de una manera que no supo cómo detener. Las lágrimas comenzaron a salir en silencio, sin sobresaltos, deslizándose como si hubieran estado esperando ese momento desde que el portón se cerró, y Florencia, abrazando la cobija con una necesidad casi instintiva, dejó que ese llanto la atravesara hasta que el cansancio terminó por vencerla. A las 5 de la mañana, una voz rompió el sueño. Florencia. La niña abrió los ojos de inmediato, desorientada por un segundo, mientras la realidad volvía a acomodarse a su alrededor. La señora de la casa estaba de pie frente al sofá. Levántate. Es hora de despertar. Florencia se incorporó rápidamente, todavía ajustándose al ritmo de un lugar donde el día parecía comenzar antes de que el cuerpo estuviera listo. Debes alistar a los niños para el colegio, preparar el desayuno y llevarlos a estudiar. Todo era nuevo para ella. Cocinar para varios, organizar niños, moverse dentro de una casa que no conocía, el campo tenía otras reglas, otros tiempos, otras formas de hacer las cosas. Allí la comida se preparaba con calma, con recetas que se aprendían mirando y repitiendo, mientras que la ciudad parecía exigir rapidez y precisión, como si equivocarse no fuera una opción.
Florencia escuchaba, asentía y se movía, intentando seguir el ritmo, aunque por dentro aún trataba de entender dónde estaba exactamente y qué se esperaba de ella. Ese mismo día, cuando apenas comenzaba a acomodarse a la rutina de la casa, la señora Fulvia dio una nueva indicación, con la naturalidad de quien está acostumbrada a que todo funcione sin necesidad de repetirlo. Florencia, hoy de almuerzo prepararás camarones, verduras, arroz, ensalada y jugo. Florencia sintió, sin exagerar, que el mundo acababa de inclinarse un poco bajo sus pies, como si aquella lista de platos no fuera una instrucción, sino una prueba para la que claramente no estaba preparada. Sabía hacer arroz, sí, y podía defenderse con algunas cosas sencillas, pero los camarones eran territorio completamente desconocido. La señora Fulvia explicó el procedimiento rápidamente, con una precisión que no dejaba espacio para dudas ni para pausas, como si cada paso fuera evidente y no mereciera mayor atención, y Florencia escuchó con esfuerzo, intentando retener cada palabra. Sin embargo, los nervios comenzaron a ocupar su mente con una intensidad tal que lo poco que lograba entender se desordenaba antes de poder quedarse. Cuando la señora y su esposo salieron a trabajar, la casa quedó en silencio nuevamente, aunque esta vez no era un silencio vacío, sino uno que pesaba, que exigía, que parecía recordarle constantemente que ahora todo dependía de ella. Florencia llevó a los niños al colegio, cumpliendo con lo que le habían indicado, y regresó después a la casa. La casa gigante. La cocina gigante. Las ollas gigantes. Se detuvo frente a la estufa durante unos segundos, con las manos quietas y la mirada fija, como si en ese espacio pudiera encontrar alguna respuesta que no había llegado con las instrucciones. Bueno, ahora sí estoy perdida, murmuró en voz baja, con una mezcla de sinceridad y resignación. Abrió la nevera, sacó las verduras y trató de aferrarse a lo único que le resultaba seguro. Arroz sí sé hacer. Ese pensamiento fue suficiente para comenzar. Picó con cuidado, organizó lo que conocía, preparó un guiso que poco a poco empezó a llenar la cocina con un aroma familiar, ese sabor del campo que llevaba en las manos y que, incluso en medio de la incertidumbre, seguía siendo parte de ella. Pero había un detalle que no podía ignorar. Los camarones. Seguían ahí, sobre la mesa, intactos, completamente crudos, como si también ellos estuvieran esperando una decisión que no terminaba de llegar. Florencia los miró durante unos segundos, evaluando en silencio una situación que la superaba más de lo que quería admitir, hasta que finalmente, con la lógica directa y honesta de sus 12 años, tomó una decisión. Tal vez, nadie los eche de menos. La tarde llegó sin que pudiera cambiar ese hecho. Fue a recoger a los niños, caminando con una mezcla de alivio y preocupación, y cuando regresó, el momento que había estado evitando ya no podía aplazarse más. Poco después llegó la señora Fulvia. Florencia, ¿cómo estuvo el día? Muy bien, señora, respondió, intentando sostener una seguridad que por dentro no sentía. Voy a ver el almuerzo. Entró a la cocina. Y entonces ocurrió algo que Florencia no olvidaría. El silencio. Un silencio denso, incómodo, que no necesitaba palabras para anunciar que algo no estaba bien, un silencio que parecía alargarse más de lo normal, como si cada segundo confirmara lo evidente. Cuando la señora salió, su expresión había cambiado. Niña Florencia, tú no sabes cocinar. Florencia bajó la mirada de inmediato, sintiendo como esas palabras encontraban un lugar directo en su pecho. Esto está horrible. La frase no fue dicha con gritos, pero eso no la hizo menos pesada. Al contrario,
Cayó con una claridad que dolía más que cualquier regaño elevado. No hiciste los camarones. Las lágrimas aparecieron sin que pudiera detenerlas. Ceño, yo. Pero no logró terminar. Porque no era solo la comida. Era todo. Los tiempos, los sabores, las reglas, las expectativas, todo era distinto, todo era nuevo, y en medio de ese mundo que no entendía, ella estaba intentando no fallar sin saber exactamente cómo hacerlo. Florencia lloró ese día. Y los días siguientes. No con escándalo, no buscando consuelo, sino en silencio, en esos momentos pequeños donde nadie mira, donde el cansancio y la tristeza encuentran espacio para salir sin permiso. Pasaron 5 días. 5 días que, para ella, se sintieron como 5 años. El domingo llegó casi sin anunciarse, pero para Florencia no fue un día cualquiera, porque desde que abrió los ojos esa mañana sintió que algo dentro de ella estaba distinto, como si una pequeña esperanza, tímida pero insistente, se hubiera quedado despierta toda la noche. Miraba el teléfono de la casa una y otra vez, sin disimularlo demasiado, como si con solo observarlo pudiera provocarlo a sonar, aunque en el fondo sabía que las cosas no funcionaban así. Aún así, volvía a mirarlo cada pocos minutos, interrumpiendo lo que estuviera haciendo, como quien espera una señal que le confirme que no ha sido olvidada. Pero el teléfono no sonaba. Y el silencio, con el paso de las horas, comenzó a volverse más pesado de lo que estaba dispuesta a admitir. No había sabido nada de su mamá. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Silvana vivía su propia batalla, una que no se veía desde afuera pero que se sentía en cada parte de su cuerpo. Trabajaba en un restaurante, se levantaba a las 3 de la mañana y se acostaba cerca de la medianoche, cocinando sin descanso en jornadas largas que parecían no terminar nunca, con apenas tiempo para detenerse. Y mucho menos para atender a Esperanza como su corazón le pedía. Aún así, ese domingo hizo algo distinto. Tomó el teléfono. Se quedó unos segundos con el auricular en la mano, como si ese pequeño gesto también necesitara decisión, y luego marcó el número, dejando que cada tono atravesara la distancia que la separaba. En la casa, Florencia escuchó el sonido. Al principio dudó. Luego su cuerpo reaccionó antes que sus pensamientos. Se acercó. El corazón le empezó a latir con fuerza. ¿Será mi mamá? Tomó el teléfono. ¿Aló? Y entonces la escuchó. Florencia. Fue suficiente. Mamita. Gritó, sin poder contener la emoción, ¿eres tú? Las lágrimas aparecieron de inmediato, como si hubieran estado esperando exactamente ese instante. Mamita, ¿me vas a sacar de aquí? La pregunta salió sin filtro, sin cálculo, con esa honestidad que no busca ser correcta, sino verdadera. Al otro lado de la línea, Silvana cerró los ojos un segundo, sintiendo como algo dentro de su pecho se apretaba con fuerza. Vamos a vernos hoy, respondió con suavidad. Voy a recogerte. No prometió más. Pero fue suficiente. La alegría de Florencia fue inmediata, tan intensa que por un momento borró todo lo demás. Se arregló con cuidado, eligiendo su mejor ropa, peinando su cabello con dedicación, como si en cada detalle estuviera preparando algo más que un encuentro. Como si necesitara llegar a ese abrazo siendo la mejor versión de sí misma. Al otro lado de la ciudad, Silvana también se preparaba, y junto a ella estaban Esperanza y Rosa, que compartían esa mezcla de ansiedad y emoción que solo aparece cuando algo muy esperado finalmente está por suceder. Era domingo. Día de descanso. Y por fin, se reunirían.
Cuando Florencia las vio, no pensó. No dudó. Corrió. Corrió como si la distancia de todos esos días pudiera deshacerse en unos pocos pasos, como si el cuerpo entendiera que había momentos que no podían esperar. Las abrazó. Fuerte. Llorando. Riendo al mismo tiempo, porque hay emociones que no saben elegir entre una cosa y la otra. Se aferró a su madre, a su hermana, a su pequeña esperanza, intentando recuperar en ese instante todo lo que la semana le había quitado, como si el abrazo pudiera ser suficiente para reparar la ausencia. Pero entonces ocurrió algo. Florencia no soltó a su madre. Al contrario, se aferró más. Se agarró de sus piernas con una fuerza que no buscaba disimular, como si en ese gesto hubiera algo urgente, algo que no podía esperar a ser dicho de otra manera. Mamita, llévame contigo. Silvana cerró los ojos. No quiero separarme de ti, continuó Florencia, con la voz quebrada. Mamá, no me dejes. Y en ese instante, mientras sentía el peso de su hija abrazándola con todo lo que tenía, Silvana comprendió algo que dolía más que cualquier palabra. No siempre es suficiente amar para poder quedarse. Sus manos rodearon a Florencia con fuerza, con ese tipo de abrazo que intenta proteger, sostener y al mismo tiempo pedir perdón por algo que aún no ha ocurrido, pero que ya duele. Y aunque no lo dijo en voz alta, lo supo. Lo sintió con claridad. La decisión que tenía por delante no sería sencilla. Sería, quizás, la más difícil de toda su vida. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, regales un like y compartas esta novela con alguien que también ame las buenas historias. Tu apoyo es muy valioso para nosotros. Cada suscripción, cada comentario y cada vez que compartes estas historias nos da la fuerza y la inspiración para seguir creando nuevas novelas, nuevos personajes y nuevas aventuras que nos hagan soñar juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones, misterio y esperanza. Y recuerda, una nueva historia siempre está por comenzar.